Profundizar en dos cuestiones, ¿no?, que son las que más nos atañen a cultura. Es, por una parte, el avance que la Agenda 2030 se plantea en términos de derechos humanos y también en cuanto a cultura per se. Y digo avance porque la Agenda 2030 recoge todo aquello que se hizo y no se pudo hacer, no se alcanzó previamente con los objetivos del desarrollo del milenio. La Agenda 2030 abarca temas que están relacionados con absolutamente todos los derechos humanos, es decir, los económicos, los civiles, políticos, sociales y también los culturales. Y además, los derechos humanos son integradores, ¿no? Es el lema de la Agenda 2030, es no dejar a nadie atrás. Y luego está el otro avance que se produce en la Agenda 2030 con respecto a los objetivos de desarrollo del milenio, un avance que probablemente para las personas del sector pues no sea el avance tan deseado o pretendido, pero sí que está presente cultura en la Agenda 2030. No contempla un ODS específico, eso ya está claro, la agenda se aprobó hace 5 años y lo que tenemos que hacer es ver la manera de participar o ver las vías de participación y de sumarnos a esa Agenda 2030 sabiendo que ahora mismo no existe un ODS específico de cultura. En cierto modo, la cultura sí que está presente. No hay un ODS, pero sí que está presente. Nos podemos acoger a ese ODS 17, ODS 17 que habla sobre crear alianzas e invitar a estas alianzas, a formar parte de estas alianzas, a agentes, a entidades, a instituciones que no puedan aparecer, que no aparezcan explícitamente en la Agenda 2030. Pues hay cultura, tiene que formar parte de esta alianza. También quiero recoger el punto 36 de la declaración, que es el único en el que se hace una referencia explícita a cultura y diversidad cultural, que dice: reconocemos la diversidad natural y cultural del mundo. Es una oportunidad para hacer realidad los derechos humanos. Y como decíamos antes, los derechos culturales no son hermanos menores de los derechos humanos. Los derechos culturales forman parte, al igual que otros, de los derechos humanos. Y que incluso si se garantizan derechos culturales, se pueden llegar a garantizar otros derechos civiles y sociales. La Agenda 2030 también apunta que tiene que haber una coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible y, por lo tanto, las políticas culturales no se pueden quedar fuera de estas políticas de desarrollo, de estas estrategias de desarrollo. Y luego también decir que la visión que plantea la Agenda 2030 es transformar el mundo, es transformar formas de hacer, mentalidades. Yo creo que quienes trabajamos en cultura tenemos claro que la cultura posee un importante poder en ese cambio transformador necesario para alcanzar los ODS. La cultura forma parte de nuestro ser y configura nuestra forma de vida, ¿no? Son valores, creencias, convicciones, tradiciones, saberes, artes, lenguas, la manera de interactuar, nuestras instituciones, los modos de vida, y que los valores de la sociedad son la base sobre la que se construye todo lo demás. Como para poder afirmar que el patrimonio material e inmaterial generan identidad y cohesión social, que la creatividad impulsa otras miradas, alternativas a problemas, que la enseñanza de la historia promueve valores democráticos y diálogo intercultural, que los derechos culturales defienden la libertad creativa, la participación y el acceso de todas las personas a la diversidad de expresiones culturales y también el derecho de todas las personas a producir y distribuir cultura, formar parte del ciclo de la cultura.